Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón, hoy estoy por Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Colombia. La controversial decisión de los tribunales de la llamada Justicia Especial para la Paz es el tema que nos ocupa hoy. La JEP ha otorgado amnistía a Marilú Ramírez, mejor conocida como la Mata Hari de las FARC. Ramírez fue una exguerrillera responsable de infiltrarse y brindar información a la hoy extinta guerrilla para llevar a cabo el atentado terrorista contra la Escuela Superior de Guerra en Bogotá en octubre de 2006. Además, los tribunales en su fallo consideraron que el ataque con carro bomba se enmarcó en el derecho internacional humanitario y le retiraron la calidad de víctimas a 14 militares que resultaron heridos en el atentado. Una acción que fue calificada como inadmisible por los afectados y como no amnistiable por expertos juristas. Hoy le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de redes sociales qué piensan de la decisión de la JEP de amnistiar a la Mata Hari de las FARC y de catalogar el atentado a la Escuela Superior de Guerra como un ataque válido. Vamos a hacerle la pregunta también a nuestros invitados de hoy. Los invito a que nos respondan para abrir este análisis. Está con nosotros Julián Quintana, abogado, exdirector nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un honor como siempre. También nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, experto en seguridad y política latinoamericana, doctor en sociología política. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, gracias por la invitación, doctor Quintana, ¿cómo ha estado? Empiezo con usted, profesor Libreros. ¿Qué opina de esta decisión de la JEP? ¿Es acertada? Yo creo que no es acertada, es una decisión que difícilmente tú puedes entender con la tranquilidad que demanda no solamente un fallo que espera a uno que tenga lineamientos claros en materia de derecho y de manera particular que sea justo. Hay que tener en cuenta que un atentado en contra de una escuela, independientemente que tenga la naturaleza civil o militar y esté vinculada con la fuerza pública, creo que cambia por completo las variables del derecho internacional. Una cosa es un objetivo legítimamente establecido por el derecho internacional humanitario y otra cosa es atentar contra un centro donde en términos generales se están formando personas, no para la guerra, sino para garantizar la seguridad de los colombianos. Abogado Quintana, ¿usted qué piensa? Complementando un poco la respuesta del profe de Libreros, me parece un despropósito la decisión de la JEP. Y partiendo del punto de vista que es una decisión parcializada, amañada a sus convicciones de izquierda. Y eso puede sonar un poco radical, pero uno no puede dejar a un lado, profesor Libreros, la interpretación sobre el principio de proporcionalidad que nos traen los tratados internacionales. ¿Qué significa ello? Que cuando hay un ataque a instituciones que tienen esa doble objetivo, en el entendido de que la escuela puede ser que eduque militares, pero también civiles, ese principio lo que le dice es, cuando usted haga un ataque tiene que ser proporcional para que las víctimas, los civiles, estén protegidas. Entonces vemos allí aspectos tan importantes como es el uso de las armas y también el impacto del ataque. Y ese uso de las armas, internacionalmente se ha dicho que están prohibidos los artefactos que utilizan las FARC, que son explosivos que emiten fragmentos de manera indiscriminada y que pueden vulnerar el derecho de cualquier persona, herir tanto un civil como un militar. Fíjese usted que en los testimonios de los que estuvieron ese día en el atentado, muchos decían que en la universidad militar habían llegado a Esquirlas y había un cilindro de los que habían estado en el carro bomba en un ventanal de la universidad militar. ¿Eso qué quiere decir? Que los términos no convencionales que reprochan los tratados internacionales fueron utilizados por la FARC en este atentado, es decir, que estaban prohibidos. Y además de eso, el impacto fue discriminado. Quiere decir que no se evaluó por parte de las FARC que civiles podrían ser heridos. En ese sentido, tengo que decir que al no cumplirse el principio de proporcionalidad, es algo que no se puede enmarcar dentro del derecho internacional humanitario de la guerra
y en ese sentido es un delito y no es admisible desde ningún punto de vista. Muy bien, ya vamos a entrar a analizar en detalle. Quiero presentarles dos informes realizados por nuestra cadena Noticias RCN para ilustrar un poco la decisión que ha tomado hoy la llamada Justicia Especial para la Paz, que además le ha otorgado el pasado mes de febrero a Marilú Ramírez Vaquero un beneficio especial, reseñando que ha colaborado de manera eficaz y precisa con la administración de la justicia. La sala consideró que el atentado terrorista en la Escuela Superior de Guerra en 2006 fue un acto de guerra amnistiable, puesto que se presentó en el marco del conflicto armado colombiano antes del 1 de diciembre de 2016, que es la fecha en la que comenzó a regir el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Para el constitucionalista Juan Manuel Charri, no se le debió haber otorgado la amnistía a la exguerrillera de las FARC, Marilú Ramírez Vaquero, conocida como la Mata Hari, por su participación en el atentado a la Escuela Superior de Guerra ocurrido el 19 de octubre de 2006 en el norte de Bogotá. Yo creería que debía haberse tramitado como un crimen de guerra con las penas de la justicia transicional y no habérsele concedido amnistía. El jurista también criticó que la Justicia Especial para la Paz haya calificado el atentado terrorista como un acto de guerra. Había que considerar elementos como que se hizo pues en Bogotá, en plena zona urbana, con un arma de ataque indiscriminado a un objetivo que tenía como finalidad la educación y donde había civiles desarmados. El fallo también les quitó la calidad de víctimas a la escuela de guerra y a los 14 militares que resultaron heridos. Que se toma la escuela de guerra como si fuera un establecimiento militar, un objetivo militar dentro del conflicto, y digamos que se le quita peso a que sea un establecimiento de educación, así sea de educación militar, donde pueden haber militares y pueden haber civiles. La Mata Hari se infiltró como estudiante en la Escuela Superior de Guerra y fue pieza clave para perpetrar el atentado con un carro bomba. Ahí es donde uno... Ramírez Vaquero fue bautizada como la Mata Hari de las FARC por haberse infiltrado en las fuerzas militares y dar información para que esta guerrilla ejecutara el ataque con un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá. El atentado se registró en octubre de 2006, dejando graves heridos a 14 uniformados y además millonarios daños a la infraestructura de la sede militar. A las 8 de la mañana del 19 de octubre del año 2006, un carro bomba explotó en la Escuela Militar de Guerra en el norte de Bogotá. Ese día, la institución celebraba un acto académico al que invitaron personajes de Estado y la cúpula militar, cuando una camioneta cargada con un cilindro de gas en la parte trasera burló los controles de la guardia en la entrada y llegó hasta el parqueadero de la institución, ubicado sobre la calle 100 con carrera 9ª, donde fue activado. El atentado dejó 23 personas heridas, 2 fueron trasladadas con graves heridas a la Clínica Santa Fe, a pocas cuadras del Cantón Norte, y otras 3 fueron remitidas al Hospital Militar en Chapinero. Por fortuna, horas más tarde, todos los heridos estaban fuera de peligro. El gobierno lo calificó como un acto terrorista y ofreció hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información sobre el atentado. En ese momento, el presidente Álvaro Uribe Vélez no dudó en responsabilizar a las FARC. Después, la Fiscalía con Inteligencia Militar señaló a esta mujer, Marilú Ramírez Vaquero, alias Lulú, en aquel entonces guerrillera del Frente Antonio Nariño de la antigua FARC y conocida como la Mata Hari, como la persona que coordinó el ataque, infiltrándose como estudiante de la escuela para suministrar información a esa guerrilla y facilitar la entrada del carro bomba. Profesor Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, ¿qué significa que la JEP haya considerado este hecho como un acto válido de guerra? Yo creo que tiene implicaciones muy delicadas. En el presente, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hace un año, en el mes de enero, estábamos nosotros recordando la triste situación del atentado terrorista en contra de la Escuela de Policía General Santander. Es un antecedente muy preocupante porque uno puede pensar que siguiendo la línea de esta jurisprudencia, si se llega a dar una solución negociada con el ELN, muy seguramente ellos van a tener la oportunidad de verse beneficiados por cuenta de esta decisión en relación con el acto terrorista que cometieron.
En el caso de la policía estamos hablando de más de 20 uniformados que perdieron la vida, el impacto y el daño que se causó, que en estos momentos todavía hace parte de un proceso de consideración en temas de justicia y en temas de salud, pero también yo creo que puede tener efectos hacia el pasado. Hay diferentes intervenciones que no son operaciones militares, sino actos terroristas adelantados por la FARC y por otras organizaciones que estuvieron alzadas en armas y que muy seguramente, amparados bajo esta jurisprudencia, van a pretender la amnistía y, de otro lado, que sean considerados como personas que demandan un servicio especializado de atención, que no deben ser atendidos por la justicia ordinaria, pero sí por una justicia transicional que se creó para garantizar el paso hacia un posconflicto, no para garantizar la impunidad. Este mensaje de impunidad yo creo que puede afectar no solamente la legitimidad de la JEP como institución del Estado, sino especialmente la confianza que nosotros los colombianos depositamos en las instituciones del país. Abogado Quintana, ¿en un conflicto armado interno hay actos de guerra válidos o actos terroristas? Lo que dice el derecho internacional humanitario es que hay actos de guerra válidos. Sí. Pero yo pienso que es una gran equivocación de la JEP enmarcar este acto en concreto según los parámetros que traen los tratados internacionales. Sin duda alguna, esto es un acto terrorista y uno lo ve en las características que vemos nosotros con referencia a la planificación y también cómo se ejecutó el acto. Entonces no podemos pensar hoy que simplemente porque la JEP hace un recorrido histórico sobre los hechos de la FARC y le da ese carácter, entonces tenemos que asumir esa posición jurídica en Colombia. Me preocupa mucho y concuerdo con el profe Libreros, pero también tenemos que tener en cuenta que si Colombia, es un llamado que yo hago también, a través de la JEP realmente no aplica la ley como debe ser, hay que acudir a organismos internacionales, porque realmente este es un mensaje de impunidad. Y la impunidad lo que genera es obviamente una sensación primero de desprestigio de la justicia y segundo de desaliento del ciudadano, que no va a creer en las instituciones colombianas. Para mí eso sí es muy preocupante. Y segundo, claro que sí, ese abismo enorme que abre la JEP con esta línea jurisprudencial, donde entonces hoy cualquier acto terrorista entraría enmarcado en un acto legítimo de guerra y así buscar la impunidad. Me parece apresurada, me parece incongruente, me parece que es un despropósito lo que la JEP hoy nos está vendiendo como una teoría jurídica y en ese sentido creo que tenemos que manifestarnos, tenemos que luchar jurídicamente en contra de esta decisión y oponernos con contundencia. Y si toca ir a la Corte Penal Internacional, pues ir allá y decir, la JEP no está cumpliendo con su tarea y que obtengamos justicia con cortes internacionales. Ahora, dentro de esta decisión también hay otra más controversial y es todavía levantarle la condición de víctima a los 14 militares que resultaron heridos en este atentado. Y le pregunto, profesor Libreros, si es un acto de guerra, ¿entonces estos militares no son víctimas? Pues lo que se desprende y quizás el juicio que muchas personas hacemos en el país y en América Latina, porque hay diferentes sectores académicos que ya se están pronunciando, es algo muy claro y muy sencillo. ¿Será que los militares o los miembros de la policía no tienen derechos fundamentales? ¿Bajo qué presupuestos pierdo yo la condición de víctima con un agravante? Hay que tener en cuenta que este proceso ya venía de la Fiscalía General de la Nación. Doctor Quintana, le pido favor que me corrija. Y ellos estaban reconocidos como víctimas. Ahora resulta que al hacer el paso a una justicia transicional, ellos quedan despojados de su condición de víctimas, los convierten en intervinientes, que no es muy claro, por lo menos en lo que conocemos de la sentencia, cuáles son los derechos y las facultades que tienen para intervenir en este proceso, y no van a tener entonces derecho a verdad, a justicia, a reparación, acciones de no repetición desde el punto de vista individual, como personas que han resultado afectadas en el marco del conflicto armado. Yo creo que hay muchos elementos preocupantes, pero de manera particular la condición de las víctimas. ¿Qué significa ser interviniente en este proceso? Yo no puedo acudir a exigir que me cuenten la verdad, porque si yo soy víctima directa o tengo una relación directa con las víctimas, yo quiero saber por qué se metieron en una escuela de formación, por qué no tuvieron en cuenta algo muy delicado. A muy pocos metros, 15 metros aproximadamente, está la entrada de la universidad militar, que el título militar no significa que sea naturaleza militar. Ahí estudian civiles, personas vinculadas en condición de familiar con algunos miembros de la fuerza pública, pero más del 50% de los estudiantes son civiles, son muchachos que acuden no solamente
solamente a buscar un destino diferente mediante el estudio, sino a formar patria, a tener la posibilidad de sacar a Colombia adelante. Bien lo decía usted, muchos fragmentos terminaron en esa universidad, entonces esas personas tampoco tienen la condición de víctimas. La angustia que sentimos nosotros como sociedad, el deterioro de las condiciones de un conflicto que no precisamente se vio afectado por la intervención de las fuerzas militares, sino particularmente por la degradación de las FARC, que se confirma no por este fallo, pero sí por los hechos que rodean una sentencia que no compartimos. Según el fallo de la JEP, se acataron en este ataque los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Pero quiero preguntarle, abogado Quintana, una cosa es el militar armado con el fusil enfrentando al guerrillero y otra cosa es un militar sentado en un pupitre recibiendo clase. Por esto, digamos, ¿se puede decir que una persona es víctima o no? Mire, y la evidencia de que la JEP no hizo el ejercicio minucioso de analizar caso por caso, tenemos que decirle a la audiencia, la escuela militar tiene carreras que no son militares. Por ejemplo, tiene una maestría de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que los militares que estaban recibiendo clases de cómo fortalecer los derechos humanos en Colombia están en estrategia militar y entonces es un criterio para decir que son objetivos militares, me parece un despropósito. Y entonces, ¿qué decimos de esos mismos civiles? Claro que la JEP está distorsionando los principios que trae el derecho internacional humanitario y a mí me parece que según esos criterios no se reunió ni el de distinción, porque eran estudiantes, esa es la esencia, proporcionalidad menos. ¿Cómo así ponemos una bomba que es un arma no convencional, prohibida por el derecho internacional, incendiaria, que está prohibido, donde indiscriminadamente puede afectar a cualquier persona y la JEP nos dice que eso hace parte del requisito para que estén englobados como un acto de guerra legítimo? Eso es una locura. Desde ningún punto de vista jurídico vamos a avalar eso. Así que me parece una barbaridad que la JEP, sin ser riguroso, tome una decisión de este tamaño y nos traiga este problema, no solamente en el tema de las víctimas de hoy, sino pensemos en las víctimas de más atrás y las víctimas que más adelante vamos a pretender constituir. Y no estaba el cuento luego que este proceso era para las víctimas y de un tajo nos están sacando los militares que han dado la vida por nuestro país y que merecen, claro que sí, profe, verdad, justicia y reparación. Vamos a invitar a los televidentes también a opinar en las cuentas de Twitter que van a estar apareciendo en pantalla. La pregunta es, ¿qué piensa de la decisión de la JEP de amnistiar a Mata Hari de las FARC y catalogar el atentado a la Escuela Superior de Guerra como un ataque válido? Escríbanos, los queremos leer, cualquiera que sea su posición. Háganlo bajo el hashtag #SumColombia. Ya volvemos, vamos a una pausa y seguimos con el análisis. Seguimos en Suma la Noticia. En 2015, Marilú Ramírez Vaquero, conocida como la Mata Hari de las FARC, fue sentenciada a 27 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales agravadas tras el atentado terrorista en la Escuela Superior de Guerra al norte de Bogotá. El fallo de la JEP eximió la sentencia de ella. Marilú Ramírez Vaquero, exintegrante de las FARC, estudió periodismo y según la Fiscalía entregó información valiosa a las redes urbanas para atacar a la Escuela Superior de Guerra. Se infiltró como estudiante, era muy conocida por los altos oficiales y aprovechó esa circunstancia para colocar un carro bomba, dejando 23 personas heridas. Me he hecho responsable en parte de lo que hice en su momento, de que hubo unas víctimas, unos heridos. Después de 9 años de audiencias, un juez la condenó a 27 años de prisión por terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones personales. 5 años después se sometió a la justicia especial en medio del proceso de paz. La Sala de Amnistía la indultó, pero deberá seguir colaborando con la justicia a la reparación y aportando la verdad. Es momento de parar esta guerra y aportar a la verdad y ofrecer las disculpas cuantas veces sean necesarias. Marilú Ramírez ejerce actualmente su profesión como periodista, asesorando a exmiembros de las FARC y cumpliendo con lo trazado por la JEP. Los militares víctimas del atentado solicitaron a la JEP revisar el fallo. Califican como inadmisible esta decisión y argumentan que se trató de un acto terrorista que buscaba generar daño a las personas que se encontraban en la Escuela Superior de Guerra. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras el fallo de la JEP. Insistió en que esta justicia transicional debe ser eliminada. La JEP debe ser eliminada. Bastante lo dijimos en la campaña.
Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. De 27 años de prisión, esta exguerrillera pasa a ser amnistiada y a cambio deberá contar la verdad y pedir perdón. Sí. ¿Usted cree que es dentro de la justicia transicional válido? Yo creo que en el marco de la justicia transicional, respetando ciertos principios, es entendible. Es más, aún con las críticas que existe con la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con la propia institucionalidad, sin duda la justicia transicional se hizo para cerrar un capítulo doloroso, garantizar que exista un mínimo de justicia y pensar propositivamente hacia el futuro, a una sociedad completamente diferente. En ese marco uno lo puede entender, pero en este caso en particular difícilmente tú te puedes identificar con el contenido de este fallo. Yo creo que el tema es mucho más delicado. Se trata de asumir una responsabilidad desde el punto de vista de ser coherente con el impacto que se produjo con el acto terrorista y las consecuencias que en materia de justicia se pueden dar. Pero es que el tema de la justicia transicional y particularmente los estándares no se agotan con este tema. ¿Cómo así que voy a colaborar con la verdad? Hay una verdad que ella tiene que aportar y que tiene que garantizar con elementos probatorios y con otro tipo de actividades que conozcamos muy bien cómo fue la forma en la cual se tomó la decisión, quiénes más participaron en esa actividad, de qué manera reclutaron apoyos internos si es que hubo lugar a ese tipo de actividades de infiltración o de penetración, de qué manera se va a garantizar la reparación, que no sea solamente una reparación simbólica. Aquí se requiere otro tipo de actividades en materia de reparación y las acciones de no repetición. Hay una cantidad de actividades que se deben cumplir. Yo creo que la justicia transicional puede cumplir un papel muy importante, lo ha demostrado en otras experiencias de carácter internacional, en conflictos armados internos o en conflictos que no tengan la condición de armados e internos. Desde ese punto de vista yo creo que todavía le hace falta mucho a la JEP y no es claro, no es preciso, es difícil compartir este tipo de decisiones. Se respetan, pero también hay espacio para discutirlas. Julián Quintana, abogado penalista, ¿usted cree que los exguerrilleros están aportando la verdad suficiente? No, eso es una falacia. Mira, y partiendo del hecho de un tema tan elemental como son los bienes de las FARC, ni siquiera han tenido la delicadeza de cumplir su compromiso y en dar todos los bienes que efectivamente tienen. O sea, ha sido una burla no solamente a Colombia, a las víctimas. Es decir, este proceso salió muy mal y la JEP lo está haciendo muy mal. Y eso más adelante va a tener unas grandes repercusiones en materia de justicia. Entonces a mí sí me preocupa, es decir, uno a veces no tiene palabras cómo describir esto jurídicamente, que no podemos, que esto siga ocurriendo en Colombia, realmente que es un despropósito lo que está pasando. Y fíjese usted, uno dice, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con las víctimas? ¿Pueden apelar, no pueden apelar? ¿Qué va a pasar con este fallo? ¿La JEP por qué no lo ha sacado a la opinión pública? ¿Por qué no podemos hacer una oposición completa del fallo, ver integralmente el documento? Nada de eso lo han dicho. O sea, la JEP solamente saca su dardo, ¿sí? Le importa un pepino lo que piensen los demás y toma decisiones acomodadas. Entonces, obviamente que uno ante eso tiene que sentar su voz de protesta y apartarme. Yo realmente no voy a respetar la JEP. Y no respeto las decisiones de la JEP porque me parece un tribunal que no es legítimo. Además, ¿cuántas cosas nos tocó comernos los sapos con el acuerdo de paz? Primero que las penas irrisorias, que penas bajas. Bueno, por la paz. Pero ahora no solamente son las penas bajas, ahora son penas cero. O sea, esta señora que hirió y mató no sé cuánta gente, no solamente en este atentado, sino siendo activista de las FARC, entonces ahora se va para su casa como si nada. A mí eso sí me parece gravísimo y un despropósito de la JEP. Con total tranquilidad, lo escuchamos, ¿no? A seguir ejerciendo su profesión en beneficio de antiguos compañeros de armas. Son cosas que uno no entiende. Y vamos a pelear esto jurídicamente y llegar hasta las últimas instancias para que este adefesio jurídico no sea una realidad en Colombia. Vamos a escuchar también a las víctimas de las FARC. Le doy la bienvenida a esta hora a Luis Mendieta, mayor general en retiro, exsecuestrado por las FARC. Estuvo privado de su libertad durante más de 10 años. Bienvenido, general Mendieta, un gusto tenerlo. Muy buenas tardes, Jason. Presentar un cordial saludo a los panelistas invitados y, por supuesto, a todos nuestros amables televidentes en todo el mundo. ¿Qué piensa usted de la decisión de la JEP de amnistiar a la Mata Hari de las FARC y catalogar el atentado a la Escuela Superior de Guerra como un ataque válido?
Pues no estoy de acuerdo con la decisión tomada por la JEP, porque en primer lugar, la sujeta, por no decirlo menos, la guerrillera, Marilú, que ingresa con ese carro bomba a la universidad militar, utilizando seguramente para la elaboración de ese vehículo explosivos, armas, municiones prohibidas, sin respetar un principio de distinción, porque eso no puede ser un objetivo válido, porque allí habían personas civiles, personas inocentes, y lo que se quiso con ese carro bomba fue causar la máxima destrucción allí dentro de las instalaciones, sin interesar qué personas podían resultar muertas o heridas. Ahora, pienso que la JEP, pues en ese momento, al pronunciarse en ese fallo, pues otorgó una amnistía o un indulto según lo que hemos visto por los medios, pero desde nuestra posición, en este caso personal como víctima, primero, la JEP tuvo que brindar especialmente garantías hacia las víctimas, y allí vemos que no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación, sino que por el contrario, la JEP le otorga un beneficio de amnistía e indulto. Consideraría yo que así como pasó con el M-19, pues que se les concedió vía el Congreso indulto, amnistía, pues en este caso se pudo conceder seguramente a las FARC y nos hubiésemos evitado un proceso de paz, nos hubiésemos evitado todo ese desgaste de la justicia, y aparte de eso, pues la ejecución y la designación de cuantiosos recursos hacia esta nueva institucionalidad jurídica. Usted como miembro de la fuerza pública estuvo secuestrado durante más de 10 años. Hoy esta decisión dice que esos militares de la Escuela Superior de Guerra que resultaron heridos, pues no son víctimas, les quita la condición de víctima. Entonces usted, por haber sido secuestrado en una toma guerrillera a una base de la fuerza pública como es MeToo, ¿también podría que más adelante le retiren la condición de víctima? Es que, y es probable, ¿no? Porque aquí mencionemos la categoría de víctimas. Si bien es cierto que hoy en día hay personas que ante la Fiscalía fueron reconocidas como víctimas y ahora en la JEP se le quita esa condición de víctimas, pero hay también familiares de víctimas directas que han sido excluidos de esa condición de víctimas y sin embargo en la JEP se les ha aceptado como víctimas. Entonces, para esta situación en especial, vemos que hacia futuro es probable que se dé guía o luz a ese acuerdo donde incluso en uno de sus artículos la situación de los integrantes de la fuerza pública quedó como una simple aprehensión. Ahora, la Fiscalía lo ha calificado como una retención, pero desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista personal, allí lo que ocurrió fue una toma de rehenes y sobre eso ha avanzado mucho la jurisdicción internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, y allí está muy claramente establecido desde el año 49, posteriormente en otras reformas y en los protocolos 1, 2, 3 de Ginebra, la condición de ese derecho internacional humanitario que se busca precisamente proteger a las víctimas en ese tiempo de la fuerza pública, que eran las principales afectadas en esta cantidad de guerras. Entonces, yo sí opino que la JEP se deben establecer una cantidad de recursos para que eche atrás esa decisión, porque aquí, por ese fallo, pues la totalidad de las víctimas van a estar inconformes con esa decisión. Ahora, como hemos visto en los últimos días por los medios de comunicación, sendas declaraciones e incluso creo que hay un comunicado de la JEP con respecto a el relato o la verdad que contaron cabecillas de las FARC, y ya hay pronunciamiento de la gran mayoría de víctimas que están totalmente inconformes con ese relato que hicieron allí, porque no están contribuyendo con verdad. Yo creo que por eso lo hicieron a puerta cerrada. Nosotros, y en el caso personal desde mi posición, exigimos que eso se hiciera ante los medios de comunicación,
en forma directa para que todo el pueblo colombiano, las víctimas, la comunidad internacional conociera el relato que ellos hacían. Pero Sí. como se hizo de una forma privada, entonces acomodaron todo un libreto y hoy vemos ese resultado donde en términos generales se burlan prácticamente de las víctimas. General Mendieta, sobre el trato que usted recibió durante los años que estuvo secuestrado, tratos crueles, inhumanos, estar encadenado, incluso en sus momentos más íntimos ser vigilado, comparado con el trato que hoy recibe una exguerrillera como la Mata Hari, que la dejan en libertad por acogerse a la justicia transicional y hoy completamente amnistiada, volviendo a su vida normal con el compromiso de presentar unas disculpas públicas y entregar una información. Sí, y por eso les mencionaba que aquí falló la JEP porque no hubo ni una verdad, ni una justicia, ni una reparación y sobre todo las garantías de no repetición. Sale en libertad, queda pues libre a transitar por el territorio colombiano y seguramente a seguir delinquiendo, por lo menos, porque si no quiso contribuir en esa verdad hacia las víctimas, en esa reparación, pues ¿qué podemos esperar de ellas? Otra polémica se ha generado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, y ya lo estaba mencionando el general Mendieta, y son los términos técnicos que ha utilizado la JEP. Uno de ellos es que llama retención ilegal al secuestro. Por ejemplo, el caso 01 de la JEP lleva por nombre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. Fue el primer caso que abrió esta justicia en 2018 con base en priorizar los casos de violaciones a los derechos humanos más graves en el conflicto armado. A través de una carta, la política colombiana Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las FARC en 2002 y rescatada en 2008, criticó que la JEP haya llamado a su secuestro una retención ilegal. Y en un comunicado la JEP explicó por qué utilizó este término. Dice que es el término con el cual la Fiscalía General de la Nación ha designado su informe retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. Con ello, la Jurisdicción Especial para la Paz busca evitar acusaciones de prejuzgamiento, dice, al calificar jurídicamente la conducta antes del momento indicado por la ley. Abogado Quintana, nuevamente, hablamos de un secuestro o una retención cuando vemos casos de personas que han durado años en la selva, encadenados, privados de su libertad, incluso muchos asesinados en cautiverio. Mire, estas posturas, no me dejan de sorprender. Yo quedo atónito cuando veo la estructura jurídica que la JEP está manejando. Obviamente que es un secuestro, y ese cuentico de que la Fiscalía sí los catalogó, eso no se lo cree nadie, porque la Fiscalía está bajo un contexto de delitos ordinarios, y a esos hechos, dentro de ese contexto, se le llama secuestro, y extorsivo muchas veces. Ahora, siempre los que nos opusimos a la JEP, dijimos, en un futuro esto va a ser un tribunal que va a dar la impunidad, y eso está pasando, fíjese usted. Entonces ya no son secuestros, sino retención ilegal. Y retención ilegal que seguramente nos dirán mañana que es amnistiable y que entonces pidan perdón, se echen la bendición y sigan diciendo la verdad. ¿Y esa va a ser la justicia? A mí me parece lamentable. Entonces, primero, llamemos las cosas por su nombre. El prejuzgamiento, eso es una justificación que no tiene ningún sentido. ¿Cuál prejuzgamiento? Llamen las cosas como es. Secuestro, delitos. Y eso tiene que tenerlo claro la JEP. Yo voy a insistir en esto. Jurídicamente, los colombianos que sabemos que esto es una afrenta a la justicia, tenemos que comenzar a hacer acciones legales y que realmente la JEP sienta que hay colombianos que estamos luchando por la justicia. Esto no puede seguir igual, esto no puede seguir igual. O que esas personas que fueron asesinadas durante un secuestro, profesor Libreros, pues estaban también, según estas terminologías técnicas, retenidas ilegalmente. No, eso es impresentable. Es más, en las discusiones que se han dado los últimos días frente a esta denominación, he escuchado argumentos que por lo menos, en mi opinión, rayan con el ridículo, por decirlo menos, que es el título del expediente. Hombre, el doctor Quintana sí que tiene experiencia porque fue director del CTI. Al expediente en una investigación por homicidio se le pone homicidio. Claro. Así de sencillo. Las cosas no son enredadas. El derecho no es por naturaleza una ciencia
que busque confundir, tapar cosas. No, el derecho es un sistema eminentemente lógico de normas y de hechos que se busca esclarecer no solamente la verdad y las particularidades de una situación crítica que afectó el Código Penal, también busca entregar otros elementos importantes, y eso empieza hasta por la denominación. Cuando arranca un proceso diciendo que es una retención ilegal, trayendo una herramienta que hace parte del derecho internacional humanitario, pero aplicable a conflictos de carácter internacionales, uno dice, bueno, ¿por qué terminamos enredando algo? Fíjate otra cosa, Jason, en las últimas décadas, quizás lo que fueron los años 90 y bien entrado la primera parte de este siglo, o de este milenio, para ser más preciso, el número de secuestros que adelantaba la FARC alcanzó unas proporciones lamentables para el caso colombiano. Yo recuerdo cómo a finales de los años 90 del siglo pasado quizás se decía que Colombia era el país en donde con mayor incidencia se practicaba el secuestro, y quien tenía la capacidad de adelantar el secuestro era precisamente la FARC. A nosotros no se nos puede olvidar lo que fue en su momento las pescas milagrosas, cómo una cantidad de guerrilleros cortaban las calles, bajaban a las personas de los buses, de los vehículos privados, sacaban su información, lo consultaban en línea, aparentemente con la DIAN y con una cantidad de bases de datos de bancos y datos financieros para establecer el monto inmediatamente de la extorsión que les iba a aplicar. Y ahora resulta que no pasó nada de eso, que eso no existe. ¿Dónde está el dinero fruto de esas actividades ilícitas? ¿Dónde están las personas que tomaron esas decisiones? ¿Dónde están los cadáveres de muchas personas que perdieron su vida en cautiverio y que esta gente de la FARC no se atreve a contar la verdad y mucho menos entregar las coordenadas donde fueron sepultados? Seguimos invitando a nuestros televidentes a que opinen. Estamos preguntándoles en Twitter qué piensan de la decisión de la JEP de amnistiar a la Mata Hari de las FARC y catalogar el atentado a la Escuela Superior de Guerra como un ataque válido. Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomColombia. En unos minutos regresamos para seguir el análisis. Continuamos con Zoom a la noticia. Desde esta mañana y durante todo el día, nuestro equipo de producción estuvo intentando buscar otra voz diferente, una que pudiera sustentar, que pudiera respaldar esta decisión de la Justicia Especial para la Paz, pero ninguno estaba disponible, desafortunadamente. Por eso decidimos hoy hacer un análisis desde el punto de vista del derecho, con Julián Quintana, abogado penalista, y Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Quiero preguntarles, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene después? Si empieza la JEP a tomar este tipo de decisiones, que si entra en un precedente controversial, no es tanto el caso de la Mata Hari, sino todo lo que va a empezar a partir de ahora, profesor Libreros. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Si tú lees la última encuesta Gallup, por ejemplo, que salió la semana pasada, o lo que ha sido el histórico de los últimos meses frente a diferentes mediciones sobre el clima político, la favorabilidad personal, pero también institucional, nos damos cuenta que la paciencia para muchos colombianos empieza ya a sentirse. Hay una preocupación especial, es una justicia que tiene un papel muy importante, pero muchas personas esperábamos resultados más inmediatos, resultados que se ajustaran a derechos, resultados que nos permitieran conocer por qué terminamos en una guerra de más de 50 años con una organización que en su momento fue considerada una de las más mortíferas organizaciones terroristas, una organización que desde el punto de vista del narcotráfico alcanzó cifras que fueron registradas por revistas como Forbes. Desde ese punto de vista esperamos verdad, esperamos justicia, esperamos igualmente garantías de no repetición, pero tenemos una disidencia que crece día a día, tenemos una cantidad de problemas de gente que no está contando la verdad como lo hemos visto. El estándar que tiene que cumplir la JEP es muy alto y nosotros esperamos que en los próximos meses y quizás años nos garantice saber qué fue lo que pasó, por qué terminamos en un conflicto de esta manera y particularmente que con su intervención nos garanticen que este tipo de situaciones nunca más se den en el futuro. Abogado Julián Quintana, ¿qué viene después? ¿Este tipo de fallos son apelables, son discutibles? ¿Qué viene ahora? Desde el punto de vista jurídico, yo recomendaría primero la impugnación inmediata de este adefesio jurídico. Lo segundo es que yo también me iría inclinado por una acción de tutela en contra de decisiones jurisdiccionales por violación al debido proceso y violación al derecho de las víctimas, que también hay mucha jurisprudencia que habilita a los que están legitimados en la causa, en este caso las víctimas que hoy no son víctimas por arte de magia de la JEP, de que acudan ante instituciones constitucionales para reclamar sus derechos. Y también escalar esto frente a cortes internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
también se pueden hacer demandas. Es decir, yo creo que aquellos colombianos que no estamos contentos con el desempeño de la JEP y tenían tantas expectativas, hay que sentar la voz de protesta, y no solamente en las calles, sino que jurídicamente hay que mirar todos los mecanismos para que la JEP corrija estas grandes equivocaciones, porque esto a largo plazo tiene un peligro enorme para la juridicidad y la seguridad jurídica del Estado colombiano. General Luis Mendieta, exsecuestrado por las FARC, ¿las víctimas van a tomar acciones frente a este tipo de fallos que ya empiezan a verse desde la justicia transicional? Yo no estoy todavía acreditado ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo hice un relato ante diferentes dependencias de la Fiscalía, posteriormente ante Justicia y Paz, y el relato que se hizo en el año 2018 ante la JEP. Al no estar acreditado, pues no he tenido acceso a la información que dieron los integrantes de la FARC, por eso esperaba que se hiciera de una manera directa. Sin embargo, por lo que he conocido en los medios de comunicación, pues en este momento hemos tomado la decisión de participar y seguramente de acreditarnos en los próximos días para entrar a contradecir lo que han manifestado los integrantes de la FARC, porque vemos que allí se están burlando totalmente de la justicia. Es decir, que están haciendo lo que quieren en su narración, en su relato, contando mentiras y perjudicando notablemente a todas las víctimas. Yo creo que allí se está ofendiendo en su dignidad a todas ellas. Se les está revictimizando al contar mentiras de lo que fueron los tratos crueles, humillantes, degradantes, de toda clase de torturas que se recibieron allí. De esa misma calificación que yo le daría como fue la toma de rehenes, porque en un fallo del mismo Consejo Europeo de Derechos Humanos se habla del corredor de la muerte, y son esas personas que estaban sometidas las 24 horas a las amenazas permanentes de eliminarlos o de terminar con su vida. ¿Y qué pasó con los integrantes de la FARC? Que eso fue lo que hicieron durante todos estos años que nosotros estuvimos como rehenes. Nos amenazaban las 24 horas con fusilarnos, con ejecutarnos. Y eso ocurrió porque retomemos casos como el del capitán de narcóticos, el capitán Quintero, con los 4 soldados y policías que fueron ejecutados por las FARC. Ahora tomemos el caso de el gobernador de Antioquia, el ministro de Defensa, los integrantes de la Fuerza Pública, de los diputados y otros integrantes de la Fuerza Pública que fueron ejecutados. Es decir, que siempre que cumplieron las órdenes que le daba el secretariado, los máximos determinadores de la FARC, y los integrantes de la FARC pues lo que hicieron fue ejecutar a toda esta cantidad de secuestrados. Sí, vamos a una última pausa, ya regresamos en Zoom a la Noticia. Y hasta aquí Zoom a la Noticia. Quiero agradecerle a nuestros invitados hoy, a Julián Quintana, abogado, exdirector nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía de Colombia, a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, experto en seguridad y política latinoamericana, y también al general Luis Mendieta, ex secuestrado por las FARC. Soy Jason Calderón, hasta aquí Zoom a la Noticia. Los espero en la próxima emisión con más temas de debate.